se basaba en la demanda agregada. ¿Sí? Es decir, era básicamente la demanda de los diferentes agentes lo que iba a determinar si la producción aumentaba o bajaba, porque en los momentos en que se produce un aumento de la demanda, eso genera una variación de existencias negativa en las empresas, lo que les da la señal para incrementar su nivel de producción. Mientras que si la demanda agregada bajaba, ¿sí?, los empresarios iban a empezar a acumular stocks, inventarios, no iban a poder vender todo lo que habían producido. Entonces esa situación los iba a llevar a tomar la decisión de bajar la cantidad producida, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Tanto en el aumento como en la reducción de la producción. Entonces, para poder empezar a ver en forma más detallada cómo íbamos a construir el modelo, dijimos que esa demanda agregada estaba compuesta por la suma de las demandas de los distintos agentes. Y empezamos viendo la parte del consumo, ¿sí?, es decir, la demanda de las familias. Y vimos que había varias teorías que permitían explicar la evolución o los determinantes del consumo a nivel agregado. ¿Bien? Empezamos viendo la teoría de corto plazo, en la cual la demanda, el consumo, estaba determinado por una función de tipo keynesiana, es decir, una función consumo que tenía una ordenada al origen, que era el consumo autónomo, ¿sí?, que era el nivel de consumo que tenían las familias, que era independiente del nivel de ingresos, y después un componente inducido que venía dado por la propensión marginal a consumir, multiplicado por el nivel de ingreso disponible, ¿sí? Vimos que esa función, que al estudiar la función consumo, digamos, implícitamente también se estudia la función de ahorro, ya que, digamos, el ingreso, mientras no tengamos sector público, es decir, mientras no haya que pagar impuestos, el ingreso tiene dos destinos, ¿sí? Uno es el consumo y lo que no se consuma se ahorra, ¿sí? Bueno, eso es más o menos rápidamente un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tenía alguna duda con respecto a alguno de esos temas? De mi parte no, profe. ¿Que quieren que repasemos algo? ¿No? Bueno. De mi parte no, profe. Entonces, seguimos acá. Cuando habla de... Nosotros empezamos a ver que, digamos, bueno, habíamos arrancado, esperen que veamos dónde era. Acá, ¿no? Es decir, nosotros dijimos que la demanda agregada era la suma del consumo, la inversión y los demás componentes, pero como por ahora en esta economía que vamos estudiando solamente incorporamos a las familias, la demanda agregada total era el consumo, ¿sí? Por lo tanto, al dibujar la función consumo, estamos dibujando la función demanda agregada. Y de acuerdo a esta función, el ingreso de equilibrio de esta economía se va a dar en este punto en el cual la curva o la recta de demanda agregada corta a esta recta de 45 grados. Habíamos dicho que esta situación implicaba una condición de equilibrio, ya que la distancia horizontal era igual a la distancia vertical sobre cualquier punto de esta recta de 45. Entonces, como en este eje yo mido el nivel de producción y en este eje el nivel de demanda, bueno, donde la función de demanda agregada corta esta recta de 45, hace que el nivel de producción y el nivel de demanda sean iguales. Por lo tanto, a ese nivel, la economía va a estar en una situación de equilibrio.
Acuérdense que esa situación de equilibrio que nosotros habíamos dicho implicaba que la variación de existencias era cero, simplemente, entonces, por lo tanto, la producción en los periodos siguientes iba a ser la misma. Eso no quería decir que la producción estuviera en un nivel bueno, ¿sí? Sino que simplemente dadas las características del consumo en este caso, y esas características vienen dadas principalmente por la ordenada al origen y la propensión marginal a consumir. Imagínense ustedes qué va a pasar en esta economía si partiendo de una situación de equilibrio aumenta el consumo autónomo. Bueno. ¿Qué va a pasar en esta economía? Si aumenta el consumo autónomo, Sí. aumentaría la... ¿Cómo le puedo decir? ¿La curva se desplazaría? Bien. No, ¿Se desplaza hacia dónde? es un aumento. Bien. ¿Iría hacia arriba? No, hacia la demanda agregada empezaría de más arriba. Claro, entonces la demanda de la función de demanda agregada se desplaza a la derecha, ¿no? Perdón, hacia arriba. ¿Eso sería izquierda, profe? No, sí, es hacia arriba porque lo que pasa acá es que la ordenada al origen sube, ¿no? Entonces esto se desplaza en forma paralela hacia arriba. Al desplazarse en forma paralela hacia arriba, ¿sí? Lo podemos hacer con... Si no, hagamos de cuenta que esta era la función de demanda agregada original, ¿no? Que estaba ahí. Si aumenta el consumo autónomo, esta función se desplaza en forma paralela hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a cortar a la recta de 45 en un nivel más alto, ¿sí? Lo va a cortar acá. Entonces, el ingreso de equilibrio de esta economía va a subir, ¿no? ¿Por qué va a subir? Y porque si yo estaba en el punto A, que era acá, y ahora aumenta la demanda, los empresarios van a ver que sus existencias van a empezar a bajar, ¿sí? Entonces van a incrementar su producción para hacer frente a una demanda más grande, ¿sí? Y el nuevo nivel de equilibrio del ingreso va a estar en este punto más arriba, ¿no? Con un nivel de ingreso y de demanda más alto. Y lo mismo va a pasar si desde esta situación inicial se produce un aumento de la propensión marginal a consumir. Nada más que en este caso lo que va a pasar va a ser que se va a modificar la pendiente, ¿sí? Y el ingreso va a subir, por el mismo motivo, ¿no? Profe, Sí. Disculpe, alguien puso una pregunta en el chat, ¿quiere que se la lea? Dale, por favor, no me... Dice que si aumenta el consumo autónomo, ¿también aumentaría la demanda? Claro, porque la demanda, ¿sí? La demanda no es otra cosa, ¿sí? La demanda agregada es el consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importación, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a arrancar viendo de uno de estos componentes. Primero vemos el consumo, entonces hacemos de cuenta que la inversión, el gasto y el resto son cero. Por eso, por ahora, la demanda agregada es solamente el consumo, que es lo que dice acá, ¿sí? Después, cuando tengamos los otros componentes, la demanda va a ser la suma de todo, ¿sí? No sé quién consultó, si quedó claro. Bueno, profe, vemos que sí. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta? Dale. Puede ser que haya casos donde el consumo autónomo suba, pero se equilibre con lo que sería la exponencial del punto marginal. Te explico, por ejemplo, a veces a nosotros nos aumentan la luz o lo que sea, que eso es nuestro consumo autónomo, pero no nos aumentan el sueldo. ¿Se me explica el caso? Bueno, pero ahí vos vas a terminar consumiendo más. Lo que vas a hacer, vas a ahorrar menos. Y si ya no ahorraba, Vas a desahorrar. Vas a pedir prestado.
O sea que siempre diría, o sea, que nunca, por ejemplo, la curva exponencial, o sea, el punto marginal no sería afectado por más que mi consumo autónomo suba. ¿Puedo decir la propensión marginal a consumir? Claro, No, la propensión marginal... porque eso es lo que me da la pendiente a la curva o la recta. A ver, sí, es la propensión marginal, pero vos acordate que estos son funciones que, si bien nosotros a veces ponemos el ejemplo de cómo afecta a una persona, son funciones que tratan de explicar el consumo a nivel agregado, es decir, de todos los habitantes de una economía, ¿no? Entonces, la propensión marginal a consumir ahí depende de un montón de cosas, de un montón de variables, de grupos diferentes. Después en el práctico van a ver ustedes cómo cambia la propensión marginal cuando hay diferentes grupos de la población que tienen distintos ingresos. Un poco lo charlamos en la clase pasada. ¿Sí? Profe, Bueno, sí. ¿cuándo subirían el trabajo práctico? Y seguramente después, cuando termine la clase hoy o mañana a la mañana. Buenísimo, gracias. Sí, porque ya mañana tienen el práctico, así que, Igual, profe, creo que ya no anda más la PEDCO. ¿no? No, supuestamente desde hoy ya no andaba más. Bueno, lo suben en el Face, entonces. Ok, buenísimo. Bien. Bueno, entonces ese es el punto de equilibrio del que habla esta filmina, ¿no? Que es donde la demanda y la oferta agregada coinciden. ¿Sí? Es decir, todo lo que se produce por la empresa es demandado por las familias, ¿sí? Y el ingreso o el PBI se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Y acá, bueno, acá habla de un nivel en el cual el consumo, ¿sí? Al nivel de consumo, de equilibrio, ¿sí? Esta es la recta de consumo, la recta de 45 grados que veíamos antes, ¿sí? Para un determinado nivel de ingreso de equilibrio se da la característica o la condición de que la función ahorro, que es esta, hace que el ahorro sea de cero en la economía. ¿Sí? Pero bueno, es un caso particular. Vamos a ver ahora, saco eso porque... un segundito. Porque la segunda parte está en otro Power. Bueno, ¿pueden ver este otro Power? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con lo que habíamos empezado a ver de las funciones de consumo de largo plazo, que habíamos comentado en la clase pasada. Como dijimos, hay dos teorías, básicamente, que una es la del ciclo vital y una teoría de la renta permanente. ¿Sí? Y básicamente la diferencia se da, vamos a saltear una cuestión de que, como veíamos, los datos mostraban cuando se tomaban o cuando se hacían estudios sobre la realidad, ¿no? Es decir, se tomaban datos sobre las distintas variables económicas de los distintos países y se trataba de contrastar la teoría o las diferentes teorías contra los datos, ¿no? Porque, a ver, una teoría sirve y una teoría es útil siempre y cuando me permita a mí explicar la realidad. Si no, no tiene sentido. Entonces, lo que se veía en esos casos es que los datos que, cuando se trataba de dibujar la relación entre el consumo y el ingreso,
según los datos, se veía como que era como una función con pendiente positiva, es decir, que el nivel de ingresos y el nivel de consumo están relacionados de manera positiva, pero que la ordenada al origen era de 0. ¿Sí? O sea, como que la función consumo no tenía una ordenada al origen positiva, como decía la función de consumo keynesiana. ¿Sí? Entonces, en realidad los datos mostraban que el consumo era más parecido a esta línea roja que a la línea azul, que es como la... ¿Qué significaba eso, no? Fíjense ustedes que en esta línea azul la propensión marginal a consumir es decreciente, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo como hacíamos la clase pasada, se veía que que la propensión media a consumir era decreciente, mientras que en la realidad la propensión media a consumir era constante, ¿sí? Como lo muestra esta línea roja. Ahora, ¿por qué era constante esta propensión media a consumir si la teoría o la otra teoría decía que era decreciente, ¿no? Y eso está relacionado con el hecho de que los datos, ¿sí? en los cuales, o desde los cuales se basa esta función consumo con la línea roja, eran datos que se habían tomado para periodos bastante amplios de tiempo, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de que a largo plazo, ¿sí? el consumo estaba relacionado de forma positiva con el ingreso, ¿sí? pero que su propensión media a consumir no era decreciente. Es decir, las personas no, a largo plazo no tendían a reducir el porcentaje de su ingreso que iban a destinar a consumir. ¿Sí? Es decir, lo mantenían constante o relativamente estable, ¿no? Es decir, y eso llevó a un cambio en lo que fue el estudio de la teoría de la función consumo, porque había que encontrar qué es lo que generaba esa situación de que a largo plazo la propensión media a consumir fuera constante y no decreciente, como sugería esta teoría keynesiana, ¿no? Entonces, a partir de ahí que digamos, surgen estas nuevas teorías que tratan de explicar esta situación o que tratan de explicar lo que se veía en los datos, ¿no? de la realidad. Y la conclusión a la que se llega es que a largo plazo, primero que a largo plazo yo no puedo tener un consumo autónomo positivo si no tengo ingresos, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada, a corto plazo se puede hacer, ¿sí? Yo puedo pedir prestado, puedo usar ahorros, entonces puedo seguir manteniendo un consumo positivo con ingresos nulos, ¿no? Mientras que a largo plazo ya no lo puedo hacer eso, ¿sí? Entonces es difícil justificar la existencia de un consumo autónomo para una teoría que trata de analizar el consumo a largo plazo. Entonces, un poco, digamos, uno de los justificativos venía dado por esa situación. Y después surge una idea, ¿sí? en la cual, digamos, las personas lo que buscan es tratar de lograr un nivel de consumo que sea o que no tenga muchas oscilaciones, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que las personas quieran mantener un consumo constante, igual, todo el tiempo. Lo que sí buscan las personas es tratar de que las oscilaciones no sean tan grandes. Profe, Sí. ¿sería un consumo óptimo? Digamos, a ver qué significa la palabra óptimo, ¿no?
O sea, sería como que no despilfarrar mucho la plata, pero al mismo tiempo no gastar poco, sería a un nivel medio. A ver, eso es muy personal, ¿no es cierto? Digamos, pero yo te lo pongo con este ejemplo, ¿no? Un ejemplo que ponemos siempre. Imagínate un vendedor de autos de una concesionaria, ¿no? Tiene un sueldo que está ligado a la cantidad de autos que vende, ¿no? Entonces, seguramente en enero va a tener un sueldo alto, porque como todo el mundo cambia los autos, ¿no es cierto? Y compra autos esperando que cambie el año para tener un modelo más nuevo. Entonces en enero va a tener un sueldo alto y después, a medida que pase el año, probablemente el sueldo o las ventas vayan bajando y cerca de noviembre, diciembre va a vender muy poquito y debería tener un sueldo bastante más bajo, ¿no? Entonces, digamos, si siguiéramos la teoría keynesiana, esta persona consumiría mucho en los meses de enero, en los primeros meses del año, y en los últimos meses del año consumiría muy poco porque su ingreso sería bajo, ¿sí? Y en realidad, las personas prefieren, digamos, cuando sus ingresos son altos y cuando sus ingresos son bajos, si pueden tratar de consumir un nivel más o menos parecido, porque uno tiene un determinado nivel de consumo que trata de que sea relativamente estable a lo largo del tiempo. ¿Sí? No consumir mucho cuando tengo mucho, pero cuando tengo poco no puedo consumir nada. Sí, lo lógico es que las personas tratan de planificar su consumo de forma tal de evitar esas oscilaciones. Entonces, esta persona normalmente durante los meses en los cuales vende muchos autos, ¿sí? Seguramente consume un porcentaje más bajo de su ingreso y ahorra, cosa que en los meses de noviembre y diciembre, cuando no vende nada, puede usar los ahorros y seguir manteniendo un consumo parecido a lo que trae a lo largo del año, ¿no? Entonces, a eso me refiero con un consumo estable. Eso, con planificar el consumo, no solamente mirando mi ingreso hoy, como me dice la teoría keynesiana, sino que yo miro un poquito más lejos, ¿no? Miro cuál va a ser mi ingreso promedio a mediano plazo y en función de ese ingreso a mediano o largo plazo es que yo voy a decidir cuánto voy a consumir hoy. ¿Sí? Entonces, con el objetivo, de nuevo, de poder mantener un consumo que sea relativamente estable. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, profesor, entendió. Bueno, entonces, las dos teorías de largo plazo tienen la misma idea de fondo, ¿no? Es decir, tratar de que una persona va a planificar su consumo de forma tal de poder mantener más o menos estable su consumo a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, para esto hay dos teorías que, digamos, estas dos teorías se ocupan de analizar quizás dos cuestiones diferentes de lo que caracteriza a esta decisión, ¿no es cierto?, de planificar el consumo hacia largo plazo, que son la teoría del consumo vital, del ciclo vital, que es esta que tenemos acá, y después vamos a ver la otra, que es la teoría del ingreso permanente, ¿no? Bueno, ¿quién me dice esta teoría del ciclo vital? Bueno, me dice que, digamos, esta teoría se basa, como veníamos charlando recién, en que una persona, digamos, para tomar su decisión de consumo, es decir, para decidir cuánto va a consumir hoy, lo planifica y lo decide teniendo en cuenta un análisis de largo plazo. ¿Sí? Es decir, trata de ver, vamos a poner acá,
Vamos a... Sí. Imagínense ustedes cómo es el perfil de ingresos y gastos. ¿Sí? Cuando yo digo perfil de ingresos y gastos, bien, bueno, si yo lo miro a medida que pasan los años de una persona, ¿sí? Y trato de analizar cómo es, en primer lugar, el perfil de ingresos, es decir, cómo va cambiando el ingreso de las personas, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y normalmente, ¿qué es lo que se ve? Se supone que tiene que subir, se supone. Se supone, ¿sí? Bueno, estos son todos variables tomadas a nivel agregado, así que son promedios para toda una sociedad, así que, digamos, hay de todos los casos, pero en promedio, durante una edad baja, los ingresos son bajos porque, a ver, los conocimientos son menores, hay poca experiencia, ¿sí? Entonces uno está empezando a trabajar. A medida que pasa el tiempo, los ingresos van subiendo, ¿sí? Hasta llegar a una edad en la cual se alcanza la productividad máxima y después la productividad de las personas empieza a caer y los ingresos también, ¿no? Entonces, un perfil de ingresos generalmente tiene una forma así, ¿no? O sea, en edad temprana los ingresos son bajos, van subiendo, alcanza un máximo de productividad y después en edad avanzada probablemente los ingresos caigan, ¿no? Bien. Ese es un perfil de ingresos promedio. Ahora, ¿cómo es el consumo? El consumo generalmente va subiendo también a lo largo de la vida, ¿sí? Y tiene un comportamiento, podemos decir así, ¿no? Fíjense que esto no es un consumo constante, ¿sí? No es el mismo consumo todos los años, sino que lo que evita es las oscilaciones muy grandes. Es decir, cuando yo tengo ingresos bajos, no consumo poco, y después en la edad adulta, cuando los ingresos bajan, y yo quiero seguir manteniendo un consumo más o menos constante, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que, durante mis mejores años laborales, tengo que ahorrar, ¿sí? Que es la diferencia entre estas dos curvas, es el ahorro, porque este es el ingreso, lo rojo, y la azul es el ahorro, el consumo. La diferencia entre ingreso y consumo es el ahorro. Entonces, en la etapa de mayores ingresos, es habitual que las personas destinen una parte de su ingreso al ahorro. ¿Para qué? Para que llegada la etapa o la edad en la cual los ingresos bajan, porque baja la productividad, ¿sí? Porque la jubilación no es lo mismo, y si nosotros deseamos mantener un nivel de vida o un nivel de consumo similar, ¿sí? Seguramente ese nivel de consumo o probablemente sea superior a los ingresos que tenemos en ese momento, que es esta diferencia. Entonces, para poder hacer frente a esa diferencia, yo tengo que haber ahorrado durante los años buenos, por decirlo de una forma, para poder desahorrar en esta parte de mi vida y poder seguir manteniendo ese consumo, ¿no? Entonces, la decisión de cuánto voy a consumir yo hoy, acá, este día, si quieren podemos... bueno. Como es este día acá,
en esta edad, ¿cuánto voy a consumir yo? Perdón, primero, ¿cuánto va a ser mi ingreso? Mi ingreso va a ser esta cantidad acá. ¿Cuánto va a ser mi consumo? Va a ser esta cantidad de acá. ¿No? Y la diferencia entre el ingreso y el consumo es el ahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decidir yo cuánto consumir? Bueno, mi idea entonces es decir, como yo sé que mi perfil de ingresos es más o menos así, más allá de que yo no sé exactamente cuáles son los números exactos, pero yo sé que es normal que en la edad avanzada los ingresos sean inferiores. Entonces, si yo quiero mantener un consumo estable, parecido, bueno, cuando tenga buenos ingresos, yo tengo que ahorrar para poder financiar ese consumo más adelante, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la función consumo keynesiana, ¿qué me decía? Me decía que el consumo en el periodo T era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso en el periodo T. Entonces, lo que yo consumía hoy dependía de mi ingreso hoy, ¿sí? Si tenía ingresos altos, consumía mucho. Si tenía ingresos bajos, consumía poco. Y en realidad, el comportamiento de la población, no, a largo plazo, fíjense ustedes que este es un análisis de largo plazo, no seguía por esta lógica, sino que seguía por una lógica más parecida a esta, ¿no? En la cual yo cuando decido cuánto consumir hoy, estoy también teniendo en algún lugar de la cabeza, ¿sí? O estoy analizando cuál quiero yo que sea mi nivel de consumo a futuro, ¿sí? Entonces, cuánto tengo que ahorrar para poder hacer frente a ese consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que está atrás de esta teoría de consumo del ciclo vital. Fíjense, el ciclo vital tiene que ver con el ciclo de vida, y el ciclo de vida define estos perfiles de ingresos y este perfil de consumo, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes ven acá, dice que una persona desea mantener un consumo estable, ¿sí? Y divide, digamos, su vida en dos etapas. Esto es, digamos, vamos acá ya a una cuestión más de a desarrollar un modelito, ¿sí? En la cual nosotros vamos a poder encontrar una función consumo, así como existe una función consumo keynesiana, vamos a encontrar una función consumo de largo plazo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar ese modelo, vamos a ir haciendo algunos supuestos. En primer lugar, bueno, tenemos que una persona desea mantener un consumo estable, ¿sí? En este caso, ese consumo estable que si bien nosotros acá, en este gráfico, vemos que ese consumo estable implica un aumento, ¿sí? En realidad, perdón, para esta teoría lo vamos a suponer constante, ¿sí? Esta persona divide su vida en dos etapas. La vida laboral activa, ¿sí? Es decir, mientras está trabajando y tiene ingresos, y una parte que es cuando se jubila, que sería la vida pasiva, y vamos a suponer que no hay ningún tipo de ingresos, ¿sí? O sea, la jubilación no existe, es cero, ¿sí? Entonces, las personas que quieren seguir consumiendo al momento de jubilarse, la única forma que tienen de hacerlo es si ahorraron durante su vida activa, es decir, durante la parte que estuvieron trabajando, ¿sí? Entonces, si yo quiero mantener un consumo uniforme, estable, a lo largo de mi vida, ¿sí? Tengo que ahorrar durante mi vida activa para poder seguir consumiendo lo mismo en el momento en que me jubile y no tenga más ingresos. Bueno, entonces la vida activa más la vida pasiva es la vida total, ¿sí? Entonces es
el total de años que nosotros vamos a considerar para el análisis. Bueno, y la vida pasiva, es decir, la cantidad de años que vamos a considerar para el modelo como vida pasiva es desde el momento en que se jubila, ¿sí?, hasta que muere, ¿sí? Esa va a ser la vida pasiva. ¿Cómo lo de la vida pasiva me puedo decir de nuevo, por favor? La vida pasiva es la edad en que se jubila, digamos, la vida pasiva es la cantidad de años que transcurren desde el momento en que se jubila hasta que se muere. Es decir, la cantidad de años en los cuales no tengo ingresos y la cantidad de años en los cuales no tengo ingresos y tengo que seguir consumiendo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo? Vamos a poner acá. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son los supuestos? ¿Sí? Hay algunos que son un poco raros, pero digamos, es más que nada por una cuestión para simplificar matemáticamente algunas cosas, pero se pueden levantar o se pueden hacer más realistas, nada más que complicaríamos un poquito más la parte matemática. Pero, bueno, ¿cuáles son estos supuestos de este modelo? Dijimos que las personas prefieren un consumo estable, ¿sí? El principio de análisis es cuando empieza a trabajar, ¿sí? Vamos a suponer que antes de que empiece a trabajar no consideramos, no nos importa qué es lo que pasa, ¿sí? No, vamos a poner así. No tienen jubilación, no existe jubilación, ¿sí? O sea, las personas saben cuántos años viven en total, es decir, saben cuándo se mueren, ¿sí? Y no se puede dejar herencias, ¿sí? Esos son los supuestos en los cuales, digamos, estos supuestos no son importantes para el fondo, ¿no?, conceptual de esta teoría, sino que es por una simplificación matemática que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué implican estos supuestos para esta teoría, ¿no? Tenemos acá los ejes. Donde tenemos acá el tiempo o los años, ¿sí? Y acá tenemos el ingreso.
y el consumo. ¿Sí? Medimos acá. Bien, bueno. ¿Qué tenemos que ver primero? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer... falta un supuesto acá. ¿Sí? El ingreso es constante, ¿no? Esta persona gana lo mismo toda su vida. Entonces, bueno, veamos cómo es el perfil de ingresos de esta persona, ¿no? El perfil de ingresos de esta persona, dijimos que el ingreso es constante. Entonces, si un ingreso que es constante, ¿sí? ¿Y qué pasa? El momento que digamos, es constante mientras está trabajando. En el momento que se jubila, su ingreso pasa a ser 0, ¿sí? Porque dijimos que no existe jubilación. Entonces, a partir de ese momento, el ingreso pasa a ser 0. Entonces, hasta acá, ¿sí? Es la vida activa. ¿Sí? Hasta acá es el inicio. Vamos a ponerlo con... No es que es 0 años, sino que, o si quieren, vamos a poner algo como para poner ejemplo después, 20 años, o no importa el número, ¿sí? Lo que importa es que es el momento en que esta persona comienza su vida activa. Y después, esta persona se muere acá, ¿no? Si quieren le ponemos números como para que se quede más fácil, ¿no? 65, ¿no? O sea, trabaja desde los 20 hasta los 65. Y cuando se jubila, se muere a los 80 años. ¿Sí? Bien. Entonces, esta persona, dijimos que el supuesto de que las personas prefieren un consumo estable. ¿Sí? En este caso estable, vamos a suponer también de nuevo que es constante. ¿Sí? En este caso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que consumir durante ¿cuántos años? 60 años. Durante 60 desde que años. se empieza a trabajar. Claro, yo tengo que consumir entre los 20 y los 80 años que me muero. ¿Sí? Pero yo trabajo y tengo ingresos solamente hasta los 65. Y quiero consumir lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahorrar. Tengo que ahorrar mientras estoy trabajando, ¿sí? Para que mi consumo, que es esta línea, vamos a ponerle verde, ¿sí? Yo puedo seguir consumiendo lo mismo hasta que me muera, ¿no? Entonces, fíjense que toda esta parte de acá ¿sí? Todo esto toda esta superficie, si quieren la podemos marcar así. ¿No? Para que se entienda bien. Toda esa superficie es el ahorro, ¿no? Porque es la diferencia entre, digamos, el ingreso, ¿no? Menos el consumo.
Y ahí ese es el consumo, ¿no? Ah, claro. Claro, el ingreso. Está bien. Ese es mi ingreso, ese es mi consumo. La diferencia es el ingreso, el ahorro por año. Cuando yo ese ahorro de cada año lo multiplico por la cantidad de años que trabajo, ese es el ahorro de toda mi vida. ¿Sí? Ahora, ese ahorro, ¿para qué me tiene que servir? Para financiar, ¿sí? Este acá que sería un desahorro, ¿no? Que sería esto, porque acá mi ingreso es 0 y mi consumo sigue siendo, vamos a poner números, para que por ahí quede más claro. Mi ingreso es de 100 y mi consumo acá, después ahora lo vamos a calcular, ¿sí? De cuánto es, ¿no? Para que pueda cumplir esta. Entonces ahora, ¿cómo calculo yo? A ver, y este desahorro, esta superficie rosada acá, tiene que ser exactamente igual a la superficie azul, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo tengo este supuesto acá, de que no se puede dejar herencia, ¿sí? Es decir, todo lo que se ahorra, lo tengo que desahorrar, lo tengo que consumir. ¿Sí? Entonces, esta superficie tiene que ser exactamente igual que esta superficie, ¿no? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, sí, decime. Bueno, vamos entonces ahora a encontrar cómo es esta función, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir acá? Que lo que decíamos recién, ¿no? Que el ingreso total o de toda mi vida, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual al consumo total de toda mi vida, ¿no? Esa es la restricción que tiene que cumplirse para que se cumpla este supuesto de que no se puede dejar herencia. ¿Sí? Bueno, ¿a qué es igual al ingreso total? El ingreso total es A la vida activa. al ingreso de cada año multiplicado por la vida activa, ¿no? Es lo que yo gano cada año por la cantidad de años que trabajo. ¿Y cuánto es el consumo total? Lo que yo consumo cada año por, la cantidad de años totales en los cuales yo tengo que consumir, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, ¿el ingreso de cada año lo tengo? Lo tengo. ¿La cantidad de años que voy a trabajar? Lo tengo también. ¿La cantidad total de años que yo tengo a lo largo de mi vida? También lo conozco. Lo único que no conozco es el consumo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente despejar. Me queda que el consumo, ¿a qué es igual? Es igual a la vida activa, vamos a ponerlo así, Más la vida pasiva. dividido la vida total, ¿sí? Por el nivel de ingresos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el consumo es igual a esto, ¿no? Digamos, donde el cociente entre vida activa y vida total
como es un parámetro, la vida activa y la vida total, yo lo sé, son un dato. Entonces lo puedo directamente reemplazar por este valor. Y si vemos esta función, ¿no? La que está ahí en rojo, ¿a qué es igual? Al ingreso. Fíjense ustedes, es la parte de el consumo inducido de la función de consumo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la función consumo, ¿sí? Acuérdense que ustedes, la función consumo keynesiana queda igual al consumo autónomo más esto, ¿no? Así, esa es la función consumo keynesiana. Pero dijimos que a largo plazo se vio que la función consumo no tenía una ordenada origen positiva, ¿no? Entonces, sería el equivalente a esto. ¿Sí? Entonces, la función consumo para la teoría del ciclo vital es esta, ¿no? No tiene ordenada al origen y tiene una propensión marginal a consumir, donde, digamos, esta C minúscula es la propensión marginal a consumir y también es la propensión media a consumir. ¿Sí? Entonces, acá, la propensión marginal y la propensión media a consumir son constantes. ¿Sí? Y la propensión marginal es el cociente entre la vida activa y la vida total. ¿Se entiende? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde una persona que empieza a trabajar a los 20, se jubila a los 65 y tiene 80 años de vida. ¿Sí? El mismo ejemplo que ponía yo, nada más que acá el ingreso es de 480.000. ¿Sí? La vida activa es de 45 y la vida pasiva es de 15. Bueno, hace los cálculos donde, fíjense ustedes que acá el consumo es la vida activa, son los 45, dividido la vida total, que es esto que veíamos acá, ¿sí? Por los 480.000, que es el ingreso. Los 45 dividido 60 son 0,75. Estos 0,75 es la propensión marginal a consumir, que multiplicado por estos 480.000 da 3,60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona todos los años va a consumir 360.000 pesos y va a ahorrar 120.000, ¿no? Entonces, va a ahorrar 120.000 durante 45 años para poder seguir consumiendo los mismos 360.000 durante los 15 años que le restan una vez que termina de trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá esta es la forma para controlar si los cálculos están bien hechos, porque yo puedo calcular cuál es el ahorro de toda mi vida, es decir, los 120.000 pesos por 45 años, que tienen que ser igual al consumo que yo tengo que realizar una vez que termino de trabajar, que son los 360.000 por 15, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo controlar si da lo mismo. ¿Entienden, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno. Esta es una representación un poco similar, ¿no? Donde acá va mostrando
la riqueza, es decir, cómo va cambiando el ahorro acumulado que voy teniendo yo a medida que voy ahorrando esta superficie amarilla, ¿no es cierto? O esta diferencia a lo largo del tiempo, cómo va creciendo mi riqueza, y a partir del momento que yo me jubilo y tengo que empezar a consumirme esa riqueza que yo ahorré durante los años que estuve trabajando, yo me empiezo a consumir esa riqueza y esa riqueza empieza a disminuir, ¿no? Bueno, entonces, eso sería lo que tiene que ver con la teoría del ciclo vital. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Bueno, fíjense qué pasa. Digamos, ¿para qué me sirve esta teoría, no? Esta teoría me permite a mí poder conocer cómo pueden impactar determinadas cuestiones sobre el consumo y sobre el ahorro a nivel agregado de una economía cuando se producen ciertos cambios que tienen que ver con el largo plazo, ¿no? O que pueden impactar más a largo plazo. Por ejemplo, ya lo van a ver también en el práctico, pero supónganse ustedes, ¿no? Si en esta economía se decidiera introducir la posibilidad o se crea una jubilación positiva, ¿no? Es decir, en esta economía no había jubilación, pero si se dice a partir de determinado año va a existir una jubilación. ¿Qué va a pasar con el consumo y el ahorro en esta economía? ¿Cómo es la El pregunta, consumo profe? disminuye el desahorro. ¿Qué va a pasar con el consumo? Es decir, con esta línea, vamos a correr esto un poquito, pero con esta línea verde, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo si el gobierno dice que a partir de ahora se va a decidir introducir una jubilación? El consumo va a aumentar ¿Por? en la época cuando se jubile, porque va a tener el ahorro más la jubilación. Va, si es que sigue ahorrando. ¿Y durante la época que trabaja? Disminuye el Ahí no consumo. persigue la jubilación. ¿Qué? Ahí no persigue jubilación. No persigue, pero eso no va a afectar tu decisión de consumo. Ah, sí, no vas a ahorrar. No vas a ahorrar tanto. ¿Por qué? Y porque vas a tener una jubilación. Vas Claro. a ahorrar, pero no la misma ¿No cantidad. disminuye el consumo? Al contrario, lo aumenta, porque es lo que decía tu compañero recién. Como durante la época en la que yo antes no tenía ningún ingreso porque no había jubilación, yo tenía que ahorrar para poder financiar un consumo estable, ¿no? Ahora, si el gobierno introduce una jubilación, yo no necesito ahorrar tanto, porque una parte la voy a tener con la jubilación y quizás ahorro, pero menos, ¿no? Porque una parte me la va a dar una parte me la va a dar el Estado a través de la jubilación, ¿sí? Entonces, ahora, si yo tengo un ingreso positivo acá, ¿sí? Seguramente voy a tener que ahorrar menos para poder seguir consumiendo lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que una decisión de aumentar la jubilación a futuro, ¿sí? Genera que en la economía hoy aumente el consumo, ¿no? Aumenta el consumo y disminuye el ahorro, ¿sí? Mientras, en cambio, si por ejemplo, si aumenta la expectativa de vida, ¿qué va a pasar? ¿El consumo disminuye? Claro,
como yo ahora tengo que ahorrar para financiar más años de vida sin ingresos, yo tengo que cada año ahorrar un poco más porque ahora tengo que financiar una mayor cantidad de años. Entonces, seguramente mi consumo va a disminuir y mi ahorro va a aumentar, ¿no? Entonces, fíjense que estas cuestiones, digamos, pueden tener un impacto a largo plazo sobre la demanda agregada, ¿no? Porque si estas cuestiones modifican el consumo actual, ¿sí? Al modificar el consumo, seguramente van a modificar la demanda agregada. ¿Se entiende? Bueno, y después, la última teoría es lo que tiene que ver con esta idea de ingreso permanente. ¿Sí? La idea de fondo es muy similar, ¿sí?, a lo que es la teoría del ciclo vital, en lo que tiene que ver, o en el aspecto en que las personas tratan de planificar su consumo mirando el mediano plazo y no solamente el corto plazo. Porque, como venimos diciendo, la idea es tratar de mantener un consumo o de tener un consumo relativamente estable, ¿sí? No tener fluctuaciones grandes con el ingreso, ¿no? Entonces, fíjense usted que en este caso, este concepto, como dice acá, que se basa en que una persona va a planificar su consumo y no va a depender de los ingresos que él reciba hoy, ¿sí?, o en el periodo corriente, ¿sí?, sino también va a tener en cuenta, digamos, acá dice los ingresos pasados, ¿sí?, que es una forma que después nosotros la vamos a ver en la parte práctica, ¿sí?, cómo eso afecta. Pero la idea de fondo es que una persona planifica y define su consumo de acuerdo a cuál cree que va a ser su ingreso estable a mediano plazo, ¿sí? Ahora, cómo esa persona lo define y lo estima, ¿sí?, es lo que dice acá, ¿no? O sea, algunas personas van a tener en cuenta su ingreso pasado, su ingreso presente, expectativas de ingresos futuros, ¿sí? Algunas le van a dar más peso a una variable que a otra. Bueno, en este caso es una cuestión muy, muy personal, ¿no? Cómo cada uno define ese valor, ¿no? O esa idea de lo que vamos a llamar acá ingreso permanente. Fíjense acá. No. Bueno, acá dice, si ustedes ven, dice que el consumo no va a depender solamente del ingreso presente, como decía la teoría keynesiana, ¿no?, que venimos viendo, sino también que va a estar afectado por expectativas de ingresos futuros, ¿sí?, lo que nosotros podemos suponer, creer o estimar que van a ser nuestros ingresos en el futuro, y a veces también pueden afectar los ingresos pasados, ¿no? Fíjense, en este caso, acá dice que esta es la fórmula, ¿no? Esta es lo que está en rojo, ¿sí?, es la función consumo. Fíjense que, ¿qué me dice acá? Me dice que el consumo es función de un concepto que se llama ingreso permanente. O sea, no es mi ingreso efectivo, no es el ingreso que me recibí yo y, por decirlo de alguna forma, que me depositaron este mes, ¿no? Sino que yo consumo en función de lo que creo que va a ser mi ingreso permanente, ¿sí? Ahora, ¿cómo formo yo o cómo determinan las personas cuál es su idea de ingreso permanente?
Bueno, esa es una cuestión que depende de cada persona, ¿no? Capaz que, a ver, si yo estoy en un trabajo en el cual no tengo ningún tipo de perspectiva de mejora, ¿sí? La cual creo que, no sé, voy a seguir ganando lo mismo toda mi vida. Entonces, olvidémonos de que existe inflación y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mi ingreso permanente y probablemente va a ser muy parecido a mi ingreso actual. Ahora, si yo estoy en una empresa en la cual acabo de entrar y, no sé, es una empresa en la cual hay buenas perspectivas de crecimiento, ¿no? De poder progresar. Y hoy estoy ganando 1.000 pesos, pero yo creo que puedo ir progresando y seguramente mi idea de ingreso permanente no van a ser los 1.000 pesos, ¿sí? Porque yo tengo expectativa de que me van a ascender, de que voy a mejorar en la posición. Entonces, quizás mi ingreso permanente es superior a esos 1.000 pesos, porque es lo que yo creo que en promedio voy a ganar a mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el concepto de ingreso permanente no tiene que ver solamente con una cuestión de cuál es mi ingreso real hoy, sino que tiene que ver con una perspectiva de cuánto creo yo que va a ser un flujo de ingresos más o menos estable a mediano plazo, ¿sí? Volvemos de nuevo, si quieren, con el ejemplo del vendedor de autos. El vendedor de autos tiene un flujo de ingresos que es muy variable a lo largo del año, ¿sí? Pero, digamos, ese flujo de ingresos que es tan variable no hace que ese vendedor alquile una casa de 5 dormitorios con pileta en los meses de enero y febrero porque tiene muchas ventas y después en noviembre se vaya a vivir un monoambiente, ¿sí? Porque tiene pocas ventas. No. Esa persona muy probablemente alquile, no sé, una casa mediana, ¿sí? Que en los meses buenos ahorra, ¿sí? Y quizá en los meses malos, que no tiene ingresos que le permitirían vivir en esa casa, pero puede usar ahorros de los meses buenos para seguir pagando ese alquiler, ¿no? Entonces, el ingreso permanente de este vendedor de autos va a ser ni los mejores ingresos de los meses buenos, ni los peores ingresos de los meses malos, ¿sí? Sino va a ser una idea de cuál cree que va a ser su ingreso promedio, ¿no? Entonces, esa persona en los meses que tiene ingresos bajos va a seguir consumiendo en función de su ingreso permanente y en esos meses va a ser más alto que su ingreso real, ¿no? Mientras que en los meses buenos y consuma en función de su ingreso permanente, ese ingreso permanente va a ser más bajo que su ingreso real, ¿no? Entonces, es un poco, esa es la idea de esta teoría de ingreso permanente. Ahora, ¿cómo definimos, por ejemplo, para simplificar en la parte práctica? Bueno, decimos que ese ingreso permanente, acá este es un ejemplo, ¿no? Depende del ingreso actual, que es este, y sub T, depende de mi ingreso pasado, ¿sí? Del periodo pasado, y sub T menos 1, y que depende de una expectativa de mi ingreso futuro, y sub T más 1. ¿Sí? Cada una de esas variables yo las pondero, acá tengo un ponderador, ¿sí? Es esto, que me dice qué peso le asigno yo a cada una de estas variables. Obviamente, la suma de estos tres ponderadores tiene que dar 1, ¿no? Porque es el 100%. ¿Sí? Entonces, en realidad, en este ejemplo, el ingreso permanente no es otra cosa que un promedio ponderado de diferentes ingresos, ¿no? Pasados, presentes y una expectativa de ingresos futuros. ¿Vamos hasta acá, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda? Yo no entendí muy bien esa fórmula. Me confundí un poco. Bien. Esto me dice, este es el ingreso permanente, ¿no?
Fíjate que el ingreso permanente es lo que va, es lo que va acá adentro. ¿Cómo formo esa idea de ingreso permanente? Recién dijimos que es muy personal y que depende de las circunstancias particulares de cada uno. Ahora, para los ejercicios prácticos, ¿sí? Definimos que depende de qué. Fíjate, estos son 3 términos. Ahí tenemos, si querés, un término. Ahí tenemos otro término. Y ese es el tercer término, ¿no? Esta azul, que es el ingreso actual, acá tengo el ingreso pasado y acá el ingreso futuro, ¿no? Mi expectativa, ¿cuánto creo yo que voy a ganar? Entonces, lo que yo creo que voy a ganar en promedio depende de esos 3 valores. Ahora, esto acá, ¿sí? Puede ser que sea, vamos a poner un ejemplo. A ver. Voy a poner, este es un ejemplo, ¿no? El ingreso permanente vamos a poner así. El ingreso permanente es igual. Vamos a suponer que yo este mes gané 100 pesos, ¿sí? Que el mes pasado gané 200 pesos y que el mes que viene creo que voy a ganar, no sé, 150, o el año que viene. Entonces, ¿cuánto creo yo que voy a ganar en promedio? Bueno, va a estar en relación a estos 3 valores. ¿Cuánto? ¿Qué importancia va a tener cada uno de esos valores? Y vamos a decir que el ingreso actual yo le doy una importancia del 50%. Al ingreso del periodo pasado le doy una importancia del 20% y al ingreso del mes que viene le doy una importancia del 30%. ¿Sí? Obviamente la suma de estos ponderadores tiene que dar 1, porque es el total, ¿no? Porque es el 100%. Entonces, mi idea de ingreso permanente la formo de esta manera, con estos 3 ingresos y estos ponderadores que le dan la importancia que le doy yo a cada uno. Yo le puedo dar esta importancia, otros le pueden dar otra importancia, otros pueden no tomar en cuenta el ingreso pasado, otros pueden no tomar en cuenta el ingreso futuro. Bueno, cada uno lo forma como, digamos, como cree que va a ser la mejor forma de reflejar cuál es su ingreso a mediano plazo. Profe, ¿sí? En definitiva, entonces tiene que tener esa suma de las ponderaciones tiene que ser una entonces, ¿no? Tal cual, sí, sí. Por eso acá está. Profe, una consulta. ¿Y eso de la ponderación se lo da cada uno como quiere? Claro, a ver, ¿cuál es cómo hago yo para determinar cuál creo que va a ser mi ingreso promedio a largo plazo? Y eso va a depender de qué tanta fe me tenga yo en el trabajo, digamos, qué tantas posibilidades tenga en el lugar que trabajo de progresar, qué tan bien o mal esté la situación económica. Entonces, la idea de mi ingreso permanente va a depender de un montón de cosas y mi forma, o como yo determine cuál creo que va a ser mi ingreso permanente, va a ser seguramente muy diferente a como vos lo haces y como cada uno lo hace, ¿no? Esto es solamente una cuestión para poder hacer el práctico, ¿no? Después cada uno forma su concepto de ingreso permanente de una forma diferente. Y esto es simplemente una forma de reflejarlo matemáticamente para poder después hacer un práctico, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. ¿Todos, chicos, alguna duda, algo? No, ninguna, profe. Bueno. Listo, bueno, entonces esta persona define, ¿sí?, cuál es su idea de ingreso permanente de esta manera, ¿sí? Y el consumo, fíjense ustedes que es esta función, ¿no? Bueno, acá otro color. Esta función es la función consumo, ¿sí? Que me dice que el consumo es igual a una propensión marginal a consumir
multiplicada por el ingreso permanente, ¿no? Acá, de nuevo, esta C minúscula, habíamos dicho que es la propensión marginal a consumir, pero fíjense ustedes acá que no se consume en función del ingreso real. Yo no consumo en función de lo que a mí me depositan, ¿sí? Yo consumo en función de lo que creo que va a ser mi ingreso promedio a mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Fíjense, acá pone un ejemplo, ¿no? Dice una persona que gana 300.000 pesos por año y el 60% es permanente. En el 2019 tuvo, digamos, había tenido un ingreso extra, ¿sí? Por un trabajo de 500.000 pesos, y el cual considera que solamente el 10% es permanente y el resto, ¿sí?, es transitorio. Es decir, que es algo que no se va a repetir normalmente. Es como si yo cobro mi sueldo, ¿sí? Mi sueldo es mi ingreso, yo considero que va a ser permanente porque, bueno, tengo mi trabajo y creo que voy a mantener mi trabajo. Pero yo el día que cobro mi sueldo, un mes voy al casino y lo duplico, ¿no? Ahora, ese ingreso extra que yo tuve en el casino este mes, ¿lo puedo considerar como parte de mi ingreso permanente? No, porque sería muy raro poder sostener y mantener ese ingreso extra todos los meses. Fue una cuestión puntual este mes, entonces yo voy a tener un ingreso más alto este mes, pero no lo puedo contar como ingreso permanente, porque no lo voy a mantener todos los meses, ¿sí? Que es lo que dice acá, ¿no? O sea, que de estos 500.000 que tuve durante, digamos, 2019, ¿sí?, yo considero solamente que el 10% es permanente, ¿sí? El otro 90% fue un ingreso extraordinario que no creo que se vaya a repetir porque fue por una cuestión puntual, un trabajo extra, que seguramente va a ser de una vez y no se va a volver a repetir. Y después... Por ejemplo, profe, disculpe, ¿las inversiones dónde entrarían en este caso? ¿Serían permanentes? Y lo que pasa es que... Si vos invertís. ¿Qué tipo de inversiones? ¿Un plazo fijo, por ejemplo? Bueno, un plazo fijo es una inversión donde quizás vos lo podés considerar que una gran parte es permanente, porque tiene un riesgo bajo y una probabilidad alta de repetirse, ¿no? El plazo fijo es casi seguro, ¿no? Ahora, si vos invertís en algo que tiene una volatilidad mucho más alta y tuviste un ingreso espectacular porque la pegaste justo en el momento en que la inversión tuvo su mejor rendimiento, y bueno, no sería lógico suponer que eso se va a repetir todos los años y que va a ser una parte de un ingreso permanente, ¿no? Ahora, si vos crees que sos un crack de las finanzas y que ese ingreso que vos tuviste el año pasado lo vas a poder repetir porque encontraste una fórmula mágica, bueno, en ese caso sí va a ser permanente porque, digamos, vos considerás que ese ingreso extra lo podés repetir. Entonces, por eso todo depende de si vos considerás realmente que podés sostener ese nivel de ingreso, ¿no? Capaz que sí, capaz que realmente podés replicar, digamos, el resultado de esa inversión todos los años, entonces podés tener, digamos, considerarlo como parte de tu ingreso permanente, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Bueno, entonces, en función de eso, fíjense ustedes que arma su idea de ingreso permanente, ¿sí? Y dice que esto surge que su ingreso permanente es igual a 350.000, ¿no? O sea, acá el ingreso total de estos años
fue de 1.200.000. Pero lo que esta persona considera como un ingreso permanente son solamente 350.000. Pues justamente por lo que hablamos recién. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que, como decíamos recién, ¿no? La función consumo es, el consumo es igual a la propensión marginal a consumir por el ingreso permanente. En este caso, en este ejemplo, la propensión marginal es 0,8. Entonces, yo este año voy a consumir 0,8 de 350.000. No voy a consumir ni de 300.000, que fue un año, ni de 500.000, ni de 400.000. Voy a consumir en función de lo que yo creo que va a ser mi ingreso permanente, ¿sí? Que son 350.000 pesos, que es lo que creo que yo en promedio voy a ganar a mediano plazo. Entonces, mi consumo este año va a ser de 280.000 pesos. ¿Sí? No va a ser 0,8 de 300.000 un año, 0,8 de 500.000 otro y 0,8 de 400.000 otro. ¿Sí? Entonces, mientras mi idea de ingreso permanente no cambie, yo voy a seguir consumiendo todos los años 280.000 pesos. ¿Sí? Los años en los cuales mi ingreso sea superior a 280.000 pesos, voy a ahorrar. Si un año mi ingreso es menor que esto, supónganse que un año yo gano 150.000 pesos. ¿Cuánto voy a consumir el año en que ganó 150.000 pesos? ¿Se consumiría lo mismo y se usarían los ahorros? ¿O se dejaría de consumir? No, claro, se consumiría lo mismo. Si es que Sí. lo que pasó no modificó mi idea de ingreso permanente. Capaz que yo tuve un mal año porque, no sé, por la pandemia, ¿sí? Vino la pandemia y no pude trabajar. Sí, ese año. O trabajé muy poco y gané solamente 150.000. Pero quizás yo digo, bueno, a ver, fue por una cuestión puntual, ¿sí? De las restricciones, que no se podía salir, no podía trabajar, pero mi ingreso permanente va a seguir siendo 350.000 pesos en promedio. Tuve un mal año, porque no se podía salir a trabajar, pero fue solamente este año y no se va a repetir. ¿Sí? Entonces, mi idea de ingreso permanente no cambia, ¿sí? Porque lo que generó este ingreso bajo, yo considero que es una situación solamente transitoria, ¿sí? Y que no se va a repetir. Entonces, yo sigo consumiendo lo mismo, hacer uso de los ahorros, ¿no? ¿Sí? Profe, Sí, una profe. consulta. Pero Sí. ¿va a seguir consumiendo 280.000 o va a consumir 150.000? No, va a ¿O consumir. en realidad lo compensa con los ahorros que fue generando en ese año que le fue bien, digamos? Claro, va a consumir 280.000 pesos, porque Sí. él va a consumir como si su ingreso promedio sigue siendo 350.000. Claro. Él ganó 150, ¿sí? Sí. Pero yo sigo pensando que en promedio voy a ganar 350, Entonces lo compensa con lo que ahorró. tal cual, ¿sí? Ok. Exactamente. Entonces, yo consumo en función de lo que creo que va a ser mi ingreso promedio a largo plazo. Después, la diferencia entre lo que realmente tuve de ingreso y tuve de consumo, se compensa con el ahorro, o positivo o negativo, ¿no? Como en los meses acá, en los años en los cuales gané 500.000 y 400.000, o 300.000, y consumí 280, la diferencia la fui ahorrando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Gracias. De nada. Entonces, ven, acá dice, el consumo es uniforme, ¿no? En función de los ingresos de todos los años que se consideran permanentes. ¿Sí? Entonces, mientras no cambie mi idea de ingreso permanente, mi consumo no va a cambiar. ¿Sí? Y el ahorro surge como la diferencia entre el ingreso menos el consumo.
¿sí? Ahora, ¿sí? Supónganse que este año, yo gané 150.000, como decíamos recién, pero en vez de ser por este menor ingreso, en vez de haberse dado por la pandemia, ¿sí? El motivo de este menor ingreso, de esta caída de los ingresos, es porque surgió una tecnología nueva, ¿sí? Que reemplaza a las cosas que yo estaba vendiendo, ¿no? Supongamos, yo me dedicaba a vender, o sea, algún producto, surge una tecnología nueva que la reemplaza, y ahora la gente, en vez de comprarme a mí, compra esta nueva tecnología. ¿Qué va a pasar? Se modificaría el consumo y también el ingreso permanente. Claro, porque ahora este menor ingreso, estos 150.000, yo ya no considero más que es algo transitorio, ¿sí? Para mí ahora, digamos, algo cambió y ese cambio se va a mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces, esos 350.000 que yo venía ganando en promedio, ahora creo que ya no los voy a volver a tener porque, digamos, el producto que yo vendo ya bajó la demanda y no lo voy a recuperar, ¿sí? Entonces, ahora sí va a cambiar mi idea de ingreso permanente, de cuál va a ser mi ingreso promedio. Entonces, si cambia mi idea de ingreso promedio, ahora sí yo tengo que modificar mi consumo, porque yo no puedo seguir sosteniendo un consumo como si ganara 350.000 en promedio, porque no creo que los vaya a ganar en promedio, ¿sí? Entonces, cuando se produce una situación en la cual yo considero que se va a sostener en el tiempo, ¿sí? Sí modifica mi idea de ingreso permanente. Y al modificar mi idea de ingreso permanente, seguramente va a modificar mi consumo, ¿sí? Porque si esto en vez de 350 ahora pasa a ser 150, ¿sí? Entonces, mi consumo va a ser ¿cuántos? 120, ¿no? Entonces, para esta teoría es importante cómo las personas perciben determinada situación como transitoria o permanente, ¿no? Esto se puede ver, supónganse, con la gente que vive o del campo o de una chacra, ¿sí? Que tienen un ingreso esperado a lo largo del año y un año, no sé, o una sequía o una piedra les arruina la cosecha o una parte de la cosecha, ¿no? Entonces, ¿su ingreso ese año se ve afectado? Sí, se ve afectado. ¿Su consumo va a cambiar? Y probablemente cambie algo, ¿no? Un poquito, pero si yo creo que esa situación es transitoria, es decir, el año que viene no se va a repetir, no va a modificarse mucho la idea que tienen sobre su ingreso permanente. Entonces, su consumo va a seguir siendo quizás relativamente similar y quizás tengan que usar sus ahorros para mantenerlos y su ingreso baja, su real baja, porque su idea de ingreso permanente no cambió, ¿no? Lo que ellos creen que van a ganar a largo plazo, en promedio, sigue siendo parecido, ¿no? Y lo mismo pasaría en el caso opuesto, ¿no? Supónganse, este año la soja tuvo un precio altísimo, ¿no? Entonces, la gente que vive en el campo tuvo ingresos extraordinarios. ¿Sería de esperar que esos ingresos se mantengan a largo plazo? Y quizás no, porque los precios, digamos, se mueven de forma bastante cíclica. Entonces, quizás los años siguientes no van a tener tan buenos precios, ¿no? Entonces,
¿qué sería lo lógico? Ese ingreso extra muy bueno de este año, ¿es permanente? No, lo más probable es que ese ingreso sea transitorio. Entonces, van a tener un ingreso alto, pero como su idea de ingreso permanente no cambió, o no cambió mucho, su consumo va a seguir estando más o menos parecido y seguramente van a ahorrar la diferencia, ¿no? Probablemente consuman un poco más, pero gran parte va a estar asignado al ahorro, ¿no? Y entonces, esto es lo importante de esta teoría, ¿no? De que las personas definen su consumo en función de su ingreso permanente y que los efectos de las políticas o de las situaciones van a afectar el consumo o el ahorro dependiendo de cómo las personas perciban que esa situación afecta su ingreso permanente. ¿Sí? Es decir, si las personas perciben que el cambio se debe a una cuestión que se va a sostener en el tiempo, entonces se va a modificar su ingreso permanente y se va a modificar el consumo. Si determinada situación o determinada política se percibe como transitoria, no va a modificar en gran medida el ingreso permanente y probablemente el ajuste sea por el lado del ahorro, ¿sí? Entonces, si yo quiero lograr un cambio en el consumo, lo que yo tengo que lograr como gobierno o como una persona que diseña políticas, es que las personas perciban determinado cambio, determinada situación como permanente. Porque si es solamente un cambio transitorio, y lo más probable es que lo que ajuste en mayor medida sea el ahorro, ¿no? Bueno, ahí tenemos el consumo en función del ingreso permanente, como decíamos antes, ¿no? Es una función consumo de largo plazo que no tiene ordenada al origen y estas son funciones de corto plazo, ¿sí? que forman o que son parte de esta función de largo plazo, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna, se entendió. Buenísimo. Bueno, mañana seguramente con el práctico todas estas ideas, digamos, una vez que se hacen los ejercicios con las cuentas y todo eso queda un poquito más claro, ayuda los números y los ejercicios a incorporar un poco esto, ¿no? Así que, bueno, si no tienen dudas, dejamos acá y mañana van a ver la parte práctica. Profe, una consulta. Sí. Este Power que usted arregló ahora, que tiene algunas cosas nuevas, ¿lo va a subir hoy al grupo de Facebook? Está medio desprolijo esa cosa que agregué, ¿no? No, porque están buenas las cosas que agregó, o sea, dan más ideas. Bueno, se los voy a pasar entonces a la profe para que suba esto. Lo acomodo un poquito para que no quede tan coso y así le sube ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, no, de nada, chicos. Profe, ¿la clase de práctica es mañana, no es el miércoles? Ah, claro, sí, estoy re perdido. Perdón. Sí, yo pensaba mañana. Sí, no, sí, iban a quedar esperando mañana. Sí, miércoles y jueves. ¿Sabes si la profe puede grabar el clase? ¿La de práctica? ¿El área de práctica? Le digo a Ro que le diga a las chicas en función de lo que... Pero ahí Sí. seguramente las chicas le van a comentar. Ok. Bueno,
¿Alguna otra consulta? No, ninguna. Muchas gracias, profe. ¿No? Listo, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Chao, Igual, chao. que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. Chao.